porque hay compañeras que estaban por jubilarse y gente, entre comillas, sana, y se la agarraron y hoy no están más. Después el dolor que estamos todos en una vorágine en la que vos todo el tiempo estás diciendo no me quiero contagiar, tenés que estar atento al paciente, pero bueno, uno hace lo más que puede. Si no hay respirador y los médicos eligen a quién sí y a quién no, yo más no puedo hacer. Muchas veces hablan de que la cuarentena fue como muy larga o muy pronta el año pasado. Está bien, hubo muchos problemas a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel laboral, a nivel económico, pero si no se ponía de la forma que estábamos, el sistema de salud iba a claudicar. Imagínate que en mi hospital había 8 respiradores, solamente 6 andaban. Y las terapias nuestras y las del CASTEC, y así a nivel privado también, o la Corporación Médica que está de San Martín, están todas ocupadas. Calculen que de 10 camas de terapia, 7 tienen COVID, 7 están ocupadas por COVID. Súmenle que en la anterior cuarentena no había circulación, entonces no se operaba, no había accidentes de tránsito, no había ocupación de terapia por otras enfermedades. ¿Sí? Un paciente que se va a operar, que tiene cierto riesgo después de la operación, tiene que ir a terapia un par de días. Ahí ocupa una cama. Un accidente de tránsito o alguna cosa que habitualmente antes no pasaba porque estábamos en plena cuarentena, hoy sí pasa. Entonces, esperemos que no, pero si hoy me preguntan, hoy está preocupante la cosa. Estamos en un proceso dinámico que se va renovando diariamente y permanentemente. Con una movida de camas a la exigencia, leve a grave, pero no estamos saturados. Tenemos situaciones como esas donde hay que elegir a qué pacientes se prioriza. Y si no hay respirador, directamente ya no le ingresan. Justamente ayer me pasó que ingresó un paciente. Yo cuando entro a mi turno, que entro 8 menos cuarto, ya me encuentro que había un paciente que no estaba saturando, ¿viste? Lo de las saturaciones de oxígeno que tanto hablan, para lo que se necesita el respirador. Bueno, a los médicos les tocó elegir si era ese paciente que tenía yo en mi sala o si era otro para el respirador. Bueno, eligieron al otro y el otro paciente quedó en sala con máscara de reservorio. Tenemos situaciones también donde se están poniendo camas en sectores que no son los indicados para pacientes que requieren oxígeno o respirador. Se están reconvirtiendo camas de otros sectores, como pueden ser camas pediátricas o camas de otros sectores para atender pacientes que requieren de cuidados intensivos. Ya estamos en esa situación, estamos en la situación de personas que están una hora o más dando vueltas en una ambulancia porque no consiguen camas en los efectores que tienen cerca de su domicilio. Digamos, esa situación es la que ya se está viviendo en nuestro país, en los lugares que están más afectados, como es particularmente la región de Lasma. Lo que pasa es que no es una situación generalizada de todo el sistema de salud. Ya desde hace 15 días que están las camas completas de terapia. Es más, ahora en el piso donde estoy yo, atrás había una sala que era pediatría. Pediatría la van a sacar, la van a mudar abajo en un sector más chiquito, y toda esa sala que era de pediátricos van a poner 20 camas para poner todos los que bajen de terapia intensiva, que no necesiten respirador, que sea una terapia intermedia. Así que a esos también nos vamos a tener que atender nosotras, que somos 4 en el piso. O sea, 4. En terapia de pediatría tuvieron que llevar a 2 pacientes muy graves para intubarlo, y porque ya no tenían cama en terapia intensiva de adultos. Tuvieron que llevar a terapia, que por suerte no había chicos en terapia, así que están ocupando terapia pediátrica con pacientes adultos. Así que ello está complicado, los que es tercer piso,
es todo lo que es COVID, está complicado. ¿No? Y hay otra cuestión que también no es menor, y que da cuenta de esa situación de saturación, que tiene que ver, por ejemplo, con la provisión de oxígeno. Hay un requerimiento tan grande de oxígeno que no llegamos a tiempo, no se llega a tiempo de abastecer al sistema de salud. El oxígeno, cuando un paciente está con oxígeno, ese oxígeno se consume y hay que recargar esos tubos de oxígeno, digamos, para poder volver a tratar a otros pacientes. No estamos dando abasto con la carga de oxígeno por el alto requerimiento, la alta demanda que hay. Esas situaciones ya se están viviendo en situaciones puntuales, aisladas, y que entonces todavía podemos, digamos, como bomberos salir a resolver esas situaciones. Pero cuando eso pasa masivamente en todo el sistema de salud, es muy difícil poder resolverlo. Uno no da abasto el sistema de salud para poder resolver esas situaciones cuando se dan todas al mismo tiempo y en todos lados. Muchas veces la sociedad no entiende lo que nosotros estamos viviendo. Nunca trabajé tanto como el año pasado. Está el cansancio, y el cansancio lleva a que no atiendas bien, ni con calidad, ni con humor, ni con ganas. Sé muy bien lo que es el cansancio y ahí no supe entender yo qué era lo que me estaba pasando y descubrí lo que era el estrés. Al margen de que no solamente las horas que hacíamos, sino el temor, las horas que uno estaba sin la familia, además saber que mi mamá también estaba muy preocupada por mí. El trabajar con pocos instrumentos y tener que meterle de pata en ese sentido, uno emocionalmente queda un poco afectado. Era un horror, sigue siendo un horror trabajar de esa manera, pero tuvimos que aprender a bancárnosla. Sí sé de otros hospitales donde han quedado puestos descubiertos, la sobrecarga laboral repercutió de manera sobreexigida en el que estaba, y dado que la oferta de horas extras por parte del gobierno de la ciudad, que es nuestro empleador, no es la mejor, entonces la gente ponía sobre la balanza, las familias, no, mi familia no me deja venir a hacer horas extras cuando se permitieron, producto de lo bajo del monto que se percibe, y segundo, para evitar al máximo la exposición. Entonces el hospital se fue despoblando, en cierta manera. Empezaron a entrar pacientes y empezaron a contagiarse los mismos enfermeros. Casi el 90% de los residentes nuestros, residentes de cuarto año, tercero, segundo y primero, se contagiaron, y médicos también. Ahí empezaron a caer todos. Y bueno, en el hospital no queda uno que no se haya infectado del año pasado, ¿no? Entonces ahí fue peor todavía porque estaba la sobrecarga al que quedaba, que no estaba enfermo. Los médicos residentes se turnaban, digamos, una semana iba un grupo, otra semana iba otro grupo, porque llegó un momento que estaban la mayoría contagiados y no había médicos. Porque, ¿qué pasa? Si uno de nosotros caemos, cae mucha gente más, cae la gente que, no solamente nuestra familia, sino todo el resto de la gente que no va a tener atención. Contagios y pérdidas en ambos lados, y de diversas gravedades, enfermeros en el hospital, muchísimos, en ese momento fueron los primeros 3 que parecían que se los llevaban detenidos, más o menos, porque esa era la secuencia, esa era la imagen que arrojaba esto. Se los subía, ¿por qué no?, a una ambulancia /patrullero y se los trasladaba como la gran peste. Y bueno, desconociendo mucho todo lo que iba a pasar. Gracias a Dios, muchos de los compañeros de allí, de esas primeras camadas de contagios, lo transcurrieron muy bien, y al tiempo pudieron volver a su casa, a los 10, 14 días creo que eran en ese momento, y otros tuvieron que recibir asistencia respiratoria. Al día de hoy estamos a un año y todavía están con secuelas motrices y neurológicas, ¿sí? Y obviamente desde el plano de la salud mental, ojo, que no se malentienda, sino hablo desde las emociones, hablo desde el lugar de la subjetividad del individuo que atraviesa, que es un terreno que todavía desconocemos. Muchos artículos hablan de depresiones postraumáticas, que es un término que
que yo creo que es el que mejor se adhiere en este sentido a la situación que atravesaron todos los que lo cursaron. Ha dejado muchas secuelas, a nivel cansancio, a nivel respiratorio, y venís y a tu compañero con toda la alegría lo recibís después del COVID, se reintegra, pero cuando te das cuenta esa persona no está bien. No tenemos vacaciones, están suspendidas. En el año 19, 20, bueno, este año tampoco tomamos nada, llegamos a tomar los 5 días que nos dio el gobierno el año pasado, que no nos alcanza para nada, no tenemos franco, las vacaciones nos dieron unos 10 días en enero, el gobierno nos dio, pero ahí nomás, Estamos sin tomarnos, todas las semanas vamos al hospital y no tenemos vacaciones. Tenemos suspendidas las vacaciones ahora. Duele ver que siguen dando todo y están con una fatiga impresionante que en otro caso nos hubiesen dado más días de licencia. En el hospital tenemos, en total ya perdí la cuenta, pero creo que son 11 o 12, una docena de compañeros fallecidos por COVID. Y en el entorno sanitario uno ha perdido gente que conocíamos de cerca en diversos hospitales de la provincia, no así en el hospital de niños, gracias a Dios. Pero sí en Capital Federal, en muchos hospitales, también colegas que han dejado su vida. Y es duro porque vos ves personas que estaban laburando con vos hacía poco y de repente no están y se la llevan muy rápido. Es bueno que lo pregunten, ¿no? Porque a veces parece algo tan que nosotros lo vivimos como personal de salud a lo que uno está acostumbrado, pero puedo asegurar que no es lo mismo cuando se va un compañero. Muy doloroso. Primero es la sorpresa de no poder creerlo, porque son gente que uno lo veía, ayer lo vimos, anteayer, ese tipo de cosas comentaba la gente. Estuve la semana pasada con él hablando, ese tipo de cosas. Primero es la sorpresa. no hay palabra. Porque aparte hoy, ellos fueron hoy y mañana somos nosotros. Porque hay compañeras que estaban por jubilarse y gente, entre comillas, sana, y se la agarraron y hoy no están más. Después el dolor que es emocionante. Sí, se han ido 2 compañeros durante la pandemia pasada. Este año hemos tenido y tenemos compañeros que han estado muy graves. Hemos vivido la situación de estar en que algunos que lo entuban y no los entuban. Y se vivió fuerte y me cuesta hablar de este tema. Perdón, Se vivió de una manera muy fuerte el que también no saber que muchas veces la sociedad lo comprende y del otro lado muchas veces la sociedad no entiende lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos que estar para la sociedad y parece que a veces fuese lo único. Y esta vez fue la vez que más fuerte lo hemos vivido de tener que comprender a quienes vienen con la desesperación, algunos a rogarte, pero otros lamentablemente con el maltrato de por medio sin saber lo que estamos viviendo del otro lado. No me tocó cerca, pero de conocidos en el hospital, bueno, el papá de mi jefe también lo sentimos mucho porque siempre lo conocíamos al papá, a veces venía al hospital, y en ese sentido sí, es como mucha impotencia más que nada, mucha impotencia, mucha bronca, porque vos ves en la tele que no se cuidan, que no le dan bolilla, y cuando ves el hospital o ves que se muere gente realmente por esto, particularmente tenemos mucha impotencia. Otras de las situaciones que sí vivimos muy, muy fuerte también es ver que nuestros compañeros sufren. Yo no lo he experimentado, pero sin ver eso me tocó sufrirlo y padecerlo, ponerme en el lugar del otro, de mis compañeros, y ver que se les han ido familiares por COVID. Y la impotencia que uno siente al ser personal de salud
Y uno impotencia, pues no puedes hacer nada, ¿no? Más que dejar que curse la enfermedad y ver qué resulta de esto. Pero por otro lado, que muchos se han contagiado del mismo personal, de decir, soy yo personal de salud y que mi hijo se contagie. Es tremendo porque cuidas a todo el mundo y no puedes cuidar muchas veces a tu familia, por más que tomes todos los recaudos, ¿sí? Y dentro de todo esto, ¿sí? Abordando sobre el mismo tema, una de las cosas muy fuertes que me tocó vivir fue con una compañera que falleció el esposo por COVID, se contagió ella, se contagió el esposo, ella estuvo muy mal, el esposo fallece estando internado, por lo cual ella no pudo ingresar porque por más que seamos personal de salud no podemos ingresar y ella estaba aislada. ¿Sí? Mientras ella estaba aislada y pasándola espantoso a nivel fisiológico y físico, se enteraba que el esposo falleció. Son compañeros que estuvieron conviviendo con nosotros y entonces nos deja de emocionarnos el recuerdo también. Pero lo que más nos asustó fue una compañera, Rosana Díaz, una chica joven, 40 años, 45 como máximo, más no tenía Rosana, una persona joven que no tenía ninguna enfermedad de base. Ahí nos asustamos, que fue la persona número 4 que ya había fallecido. Porque hasta ese momento estaban falleciendo los que tenían enfermedad de base, pero de repente cae Rosana y además sin ninguna enfermedad de base. Con toda la responsabilidad que tiene y que una decisión que tiene que ver con el cuidado de la salud. Había que hacerlo porque estadísticamente se espera que a principio de mayo estemos en 50.000 infectados por día. Y yo pienso, mira, que no tanto, porque como decían, en el colegio, viste, no hay, los chicos se cuidan, hay protocolos. Es un dilema, la verdad. Yo sinceramente pienso que no. Yo lo veo mal que la educación no esté en la función como corresponde. Claro. Porque está habiendo clases. Yo voy a la placita, vaya ahora, vivo en San Martín, y están las plazas llenas de chicos. Y no quieren que vayan los chicos al colegio. Y los chicos, vos vas a la calle y están todos los chicos juntos jugando en la plaza. La presencialidad escolar, y me parece que estoy completamente de acuerdo con que se lleve a cabo la interrupción del proceso educativo. Dado que vemos que justamente está claramente definido, si bien los protocolos se llevan a cabo, están tratándose de respetar al máximo. Quizá no coincida con lo que dijo el presidente, de que los chicos se pasan el barbijo de mano en mano, pero me parece que es una herramienta, la presencialidad, de una u otra manera, favorecer la transmisibilidad del germen. Si el presidente toma una decisión, lo más sano es tratar de esperar, tratar de acatar, porque si no cada uno hace lo que quiere y esto se convierte todo en una anarquía y no llegamos a ningún punto. Creo que las restricciones que hay, sí, pero sí irían complementadas de muchas otras, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, hijos adolescentes, entonces considero que, conociendo bien la mentalidad que tienen ellos, es decir, vos les sacás la escuela, sí, pero si el shopping lo tenés abierto y los chicos dicen, listo, no vamos a la escuela, a la tarde nos juntamos todos en el shopping. Creo que nadie elige suspender la presencialidad, está claro que todos queremos que los chicos y las chicas estén en las escuelas, sabemos que es el lugar en el que tienen que estar, no hay ninguna duda sobre eso. Creo que tanto el presidente como el gobernador han dado sobradas muestras del interés y de la prioridad que implica la educación y todas las políticas vinculadas con las infancias y con los jóvenes. Pero la verdad es que la situación sanitaria es acuciante, es crítica, y sabemos que la única forma de resolverlo es bajando la circulación de gente. Mi opinión particular en cuanto a la escuela o no es solamente tomar una arista de todo lo que teníamos que tomar. Entonces yo creo que esto es algo más político, como siempre, ¿no? La grieta y siempre el estar divididos y
nunca unidos en cuanto a si la escuela sí y la escuela no. Sí, yo puedo dar mi opinión, discutir y reclamar, porque nuestro derecho, como ciudadanos también, entre esos derechos entra el reclamar, pero hasta que no se disponga que frente a un reclamo logramos generar otra respuesta y otra resolución, no podemos bajo ningún punto de vista sobrepasar lo que es una normativa legal y a nivel nacional. Porque la gente igual sigue saliendo y no es solo las clases. El foco también está en otros lados. Pero también en aquellos que se trasladan en 1 o 2 colectivos, porque los niños se trasladan en colectivo, se trasladan en medios de transporte público. Y la gente vemos que ese niño va a interactuar, por ejemplo, en un colectivo, por más lo tome 10 cuadras, con alguien que viene en el tren San Martín, en el tren Urquiza, en el Sarmiento, abarrotado, apretados, comparten ese mismo medio. Entonces me parece que disminuir la circulación es un modo sumamente eficaz de interrupción del ciclo lectivo, el tiempo que tenga que durar. Y bueno, desde ese lugar los docentes están preparados y están articulando las herramientas como para poder continuar o tener una continuidad pedagógica en relación a los contenidos. Ahora, claramente sí se presenta el déficit, porque me parece que sí, es una realidad que muchos de los papás no están presentes, dado que tienen que ir a trabajar y no se encuentran en compañía del niño, nos pasa a todos. Entonces ese niño va a sufrir un cierto atraso. Pero ahí es donde tenemos que poner en la balanza, o el atraso pedagógico, que después va a haber tiempo para remontarlo, o la salud de la criatura o de la familia, que no sabemos si podemos zafar positiva o negativamente de esto. Pero en las escuelas pienso que no, que tendría que estar abierta y bueno, salvo que empiece a haber casos ahí, sí, bueno, ahí cerrar la escuela y cerrar todo, pero bueno. Pero los maestros, viste, no creo que se contagie nada, porque si nosotros estuvimos trabajando sin vacunarnos, sin nada... Que el tema de las vacunas en el personal docente, no, recién no hemos llegado ni siquiera al 10% del personal docente vacunado. En Cava lo decía Santilli, el vicejefe, el otro día, que dice, tenemos un 10% vacunado, tenemos un 90% de docentes no vacunados, y los docentes también se enferman. Y la verdad que va a sonar muy, muy, muy básico lo que voy a decir, pero es una lotería. Que no tengas comorbilidad sí te garantiza, quizá que puedas transcurrir una enfermedad bien, pero también sabemos de muchos casos que no han tenido comorbilidad y se han muerto. Y se han muerto docentes, y se han muerto enfermeras, y se han muerto personas que no han tenido comorbilidad. Hoy, a esta altura, después de 13, 14 meses de pandemia, hemos escuchado muchísimas veces, pero estaba completamente sana, era joven y se murió. Muy importante, fundamental, poder reducir la circulación, poder reducir el uso del transporte público y que entonces la única medida que se puede tomar es la de suspender la presencialidad. Es lo que han hecho otros países, incluso con muchos menos casos diarios que el nuestro, han tomado esta decisión por tiempo acotado para poder volver luego a la presencialidad, pero ya con una situación epidemiológica mucho más favorable. Tengo la primera dosis y mi marido tiene la 2. Yo me di las 2 dosis, ya me dieron las 2. Tempranamente pude recibir las 2 dosis en el mes de febrero. Yo tengo la primera dosis de la Covishield. Me tienen que dar la segunda dosis. Sí, las 2 dosis, sí, la tengo una en febrero y la otra los primeros días de marzo me tocó. Nosotros todos nos vacunamos con la Sputnik. La mayoría tenemos la vacuna esa, la Sputnik. Y ya me hice anticuerpos. El 29 de marzo me dosé anticuerpos y sí, me dieron positivos, así que... Sí, por suerte yo tengo anticuerpos, así que en ese sentido estoy tranquila, pero bueno, igual, viste, nos tenemos que cuidar. La mayoría de las personas que se vacunaron no se van a contagiar, eso es como lo primero que hay que decir, ¿no? Porque ya con una dosis de la vacuna hay una eficacia comprobada, alta, y que evitan la mayoría de los casos los contagios. Puede haber personas que se han vacunado y que igual se contagien, eso puede ocurrir porque la eficacia no es del 100% y porque la inmunidad que se logra con una dosis obviamente no es el 100% de la inmunidad que se puede desarrollar. Ahora, lo que sí está asegurado es que con una dosis
se reducen o se evitan los cuadros graves, las complicaciones y por ende también nos permite reducir la cantidad de fallecidos. En el hospital donde yo trabajo, apliqué la primera vacuna el día que llegaron. Fue una emoción muy grande porque soy partidaria de la vacunación, soy enfermera vacunadora también, y también obviamente que me capacité en COVID, así que ese día estuve ahí. El asunto es que yo no me pude vacunar y estuve las primeras semanas yo vacunando a todos. Del otro lado te agarra una sensación, no te puedo decir de impotencia porque es una alegría poder vacunar a todos, pero decir qué loco, ¿no? Que es el sistema que nosotros desde el área de la vacunación, yo estoy vacunando a todo el mundo y yo no me puedo vacunar. Nosotros, el personal de salud también nos tuvimos que anotar. Porque respetamos el listado que nos manda el ministerio. Ese es el modo en el que se trabajan las vacunas. Vacunar al 100% de las personas mayores de 70 años y vacunar al 100% de las personas entre 60 y 69 años que tienen alguna comorbilidad. Ese fue el primer grupo que nosotros decidimos rápidamente vacunar porque son los que más posibilidades tienen de presentar estos cuadros graves. Estamos muy cerca de ese 100%, estamos arriba del 80%, cerca del 85%. El principal objetivo es para, antes de la llegada del invierno, tener a todos los mayores de 60 vacunados. Eso seguro lo vamos a lograr. Sucedió lo mismo que sucedió con la sociedad. El desconocimiento trajo incertidumbre y esta incertidumbre trajo miedos y la negativa a la colocación de la vacuna. Otros fuimos un poco más osados y dijimos de primer lugar, desde primera instancia, sí, me vacuno. 2 personas apelamos inicialmente a sí vacunarnos, 4 no. Y progresivamente fueron cambiando de visión hasta que hoy nos queda solo una persona por vacunar. ¿Qué pasó? Hoy los tiempos se prolongaron. Entonces estas personas están desesperadas por vacunarse. ¿Por qué? Porque los que nos colocamos la vacuna primera sobrevivimos a ese monstruo desconocido que era la vacuna. Entonces cuando vieron que sobrevivimos, dijeron, bueno, vamos, pero esto pasó en la sociedad en sí. ¿Cuántos no? Y luego sí. Pero sí, fue un proceso muy dinámico, nos llamaron de a poco. Se organizó muy bien. Todos nos vacunamos, la mayoría. Algunos de mis compañeros la están recibiendo recién en estos días la segunda dosis. Hay algunos que no, pero por su propia voluntad. Cuando llegó la vacuna, que llegó los últimos días de diciembre, todos dijimos, nos vamos a vacunar, pero vamos a esperar una semanita, 2 semanitas más para ver cómo reaccionamos, porque viste que todo el mundo estábamos como que la vacuna no se sabía. Pero después, la primera semana de enero, ya nos anotamos todo. 90% están todos vacunados y el resto no quieren saber nada porque tienen miedo. El 50% se vacunó, el 70% te podría decir, y el 30% restante lo decidió más tarde, al ver los resultados positivos que habían sobre la vacunación, o que al menos no había nada, ningún efecto adverso muy grande. Tienen miedo porque son gente que tiene enfermedad de base y tienen miedo aunque no tenga enfermedad de base, mi compañero tiene enfermedad de base. Ajá. Y ella no quiere. Claro. No quiere. Claro. Son decisiones propias de cada persona. Le hacen firmar un papel que se acepta que es responsable ella misma. Tengo una compañera que no cree en la vacuna, que piensa que es un conejito de India. Pero bueno, cada uno con su pensamiento y bueno. Está también las creencias religiosas y personales que tampoco se puede descartar y que no hay que obviarla. Hubo mucha gente que fue reacia a la vacunación. Porque digamos que las vacunas están en fase 3 y están largando, y ya estamos todos vacunados, el sistema de salud, la gran mayoría estamos vacunados, pero en realidad no se terminaron con los estudios completos. Pero ante la pandemia no quedaba otra, era lo que teníamos a mano y había que usarlo. A no tener ningún tipo de inmunización, yo preferiría tener, Sputnik, Covishield, Sinopharm, la que sea. Hemos detectado que había 75.000 personas cuyo domicilio de residencia es en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que al momento de inscribirse han puesto como domicilio un domicilio en la provincia. La decisión fue vacunar igual. Primero porque nosotros tenemos un registro, un sistema de registro, donde lo que se pide es un domicilio
en la provincia de Buenos Aires. Y en ningún lugar, pero a propósito, digamos, en ningún lugar se requirió ni que ese fuera el domicilio legal, ni que fuera el domicilio que figura en el DNI, ni que fuera el domicilio de residencia permanente, digamos. Y entonces, si hay gente que transita por la provincia, no tenemos ningún problema en que sea vacunada por la provincia, del mismo modo que lo hicimos con los trabajadores de la salud o de la educación. Nosotros tomamos la decisión en la provincia de vacunar trabajadores de la salud que residen en la ciudad de Buenos Aires, pero que trabajan todos los días en la provincia, que hacen que el sistema de salud de la provincia funcione y a los que necesitamos además sanos en esta segunda ola para poder estar en los hospitales.